todos, bienvenidos. El día de hoy nos compete tratar el tema relacionado con las escuelas del pensamiento económico, ¿ok? Las, las cuestiones económicas, pues a lo largo del tiempo han preocupado a muchos intelectuales y esto los ha preocupado durante muchos siglos, ¿ok? Imagínense que desde la antigua Grecia, lo que era Aristóteles y Platón, pues tenían sus, sus diálogos sobre economía y sobre todo en aspectos relativos a lo que era la riqueza, en aspectos que tenían que ver con la propiedad y con el comercio. Era una discusión que tenían siempre Aristóteles y Platón desde esa época. Ajá. Ahora, durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia, se impuso todo lo que era el derecho canónico que condenaba básicamente la usura. Y pues eso está bien, ¿sí? Pero ¿qué es la usura? La usura es ese cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo, ¿ok? Y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura, ¿ok? La economía como una ciencia moderna e independiente de la filosofía y de lo que es la política, data de la publicación de la obra de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por el título abreviado de La riqueza de las naciones, y esto estamos hablando desde el año 1776, y que fue escrita por ese economista escocés, Adam Smith. ¿Ok? El mercantilismo y las especulaciones de los fisiócratas precedieron a la economía clásica desde Adam Smith y sus seguidores del siglo XIX. Partiendo desde ese punto de vista, vamos a hablar acerca de todo lo que las diferentes escuelas que hay, cada una con sus corrientes y sus propias teorías, y vamos a ver también quiénes son los precursores, o bueno, más que los precursores, aquellos eh, intelectuales que las promueven o que las defienden con el ánimo de sacar adelante sus ideas, ¿ok? Empezando por ellas, vamos a ver lo que es el mercantilismo, ¿ok? Vamos a mirar acá. Vamos a ver todo lo que es el mercantilismo, ¿ok? Bueno, como mercantilismo, pues tenemos que los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese, ¿sí? Pues desafortunadamente en el mercantilismo no hay un representante específico, de ahí que esto se mantenga todavía pues está en dudas, ¿sí? ¿Quiénes eran esos principales representantes? Esta teoría económica pues desafortunadamente no tiene un representante único, sino que más que todo se trata de un conjunto de creencias y prácticas que llevó a cabo la monarquía europea durante ese periodo, ¿ok? Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿ok? Fue durante esa época que se llevó a cabo todo este desarrollo de la teoría del mercantilismo, ¿ok? Aparte de lo que eran, bueno, y teniendo en cuenta que los mercantilistas pues consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que ellos tuviesen. A partir de las minas de oro y plata descubiertas por España en nuestro continente americano, una nación solo podía aumentar sus reservas de estos metales preciosos pues vendiendo más productos a otros países de los que compraba, ¿ok? Es decir, exportando más que importar. Esta preocupación mercantilista por ese afán de acumular metales preciosos también afectaba lo que era la política interna, ¿ok? Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente bajo como para poder venderlos en el exterior. Cosa similar que estamos viendo hoy en día en China, ¿no? Se obligaba también a la gente a trabajar jornadas muy largas y se consideraba un despilfarro el consumo de té, de ginebra, tejidos de seda, entre otros. ¿Ok? De esta filosofía se deducía que era positivo para la economía de un país el trabajo infantil. Imagínense en ese descaro. Un autor mercantilista tenía un plan para los niños de los pobres y él decía, cuando estos niños tienen 4 años, hay que llevarlos al asilo para pobres de la región, donde se les enseñará a leer durante 2 horas al día
y se les tendrá trabajando el resto del día en las tareas que mejor se ajusten a su edad, fuerza y capacidad. ¿Ah? Imagínense. Eh, Dentro de esta, los principales conceptos que manejaba el mercantilismo están orientados a todo el tema del intervencionismo y del proteccionismo. ¿Ok? ¿Qué es intervencionismo? Se entiende por intervencionismo en un sentido amplio, eh, es esa acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito público o privado y lo hace a través de una fijación de normas o realizando actividades en sustitución del otro. ¿Ok? Mientras que el proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros, de productos similares o iguales, mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación, y esto lo que hace es que dispara el precio de ese producto de modo que no sea rentable comercializarlo en ese país. ¿Ok? Esas prácticas todavía se ven hoy en día. Hoy en día vemos países, por ejemplo, como Venezuela. Venezuela es un país que tiene ese tipo de proteccionismo, que trata de blindar sus productos sobre los de los productos extranjeros, pero esto se ve que no es una buena práctica. ¿Ok? Lo que hace es cerrar económicamente a ese país. ¿Ok? Dentro del tema de las relaciones que maneja el mercantilismo, se contemplan relaciones entre el poder político y la economía, la intervención del Estado en la economía y el control de la moneda. ¿Ok? Son como esos enfoques teóricos del mercantilismo. ¿Ok? Se caracteriza por una fuerte intervención del Estado en la economía. Eh, consistió el tema del mercantilismo consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: en las relaciones entre el poder político y la actividad económica, en la intervención del Estado en esta última y en el control de la moneda. Y se favorece la exportación y se castiga o se desfavorece todo el tema de la importación. Eso en relación con el mercantilismo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver la siguiente escuela o la siguiente corriente económica que se conoce como fisiocracia. ¿Ok? Dentro de la fisiocracia, los principales representantes son François Quesnay, eh, Anne Robert, Jacques Turgot y Pierre Samuel Dupont. ¿Ok? Esos son los principales representantes de la escuela fisiócrata. ¿Listo? El desarrollo bueno, en la época en la que se desarrolló este tipo de corriente fue en el siglo XVIII en Francia. ¿Ok? La doctrina económica de fisiocracia estuvo en boga en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII y surgió básicamente como una reacción ante las políticas restrictivas del mercantilismo. ¿Okay? O sea, surgió como esa contraprestación a lo que era el mercantilismo. Toda esa línea de pensamiento fue creada la fisiocracia para que le hiciera contrapeso. ¿Okay? El fundador de la escuela, François Quesnay, en su libro más conocido, Tableau Économique, en 1758, él intentaba establecer los flujos de ingresos en una economía anticipándose a la contabilidad nacional, creada en el siglo XX. ¿Ok? Según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. ¿Sí? Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio, también de esa doctrina que defiende que los gobiernos no deben intervenir en la economía. Los fisiócratas también sostenían que los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto que debía gravar a la actividad primaria, la única fuente de riqueza para ellos. ¿Ok? Adam Smith conoció a los principales fisiócratas y escribió sobre sus doctrinas casi siempre de forma positiva. ¿Ok? Entonces, los principales conceptos
de la escuela fisiócrata es que hablan acerca de un libre mercado, una libre manufactura, bajos o nulos impuestos, porque sabían que esto era lo que más golpeaba el bolsillo de la comunidad, y un libre mercado laboral. Esas eran las principales doctrinas de la fisiocracia. ¿Ok? Y algo que pregonaban ellos, o su principal propuesta o enfoque de los fisiócratas, era que el Estado no debería intervenir, bueno, que no debe intervenir el gobierno en todo lo que era el sistema económico. ¿Ok? De ahí que también Adam Smith, como lo vamos a ver más adelante, como que se adhirió a esta escuela, es decir, extrajo lo mejor de ella, y uno de los puntos que extrae es esto, que el Estado como tal no debe intervenir en la economía. Bien, dentro de la fisiocracia también se habla que existe una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estará asegurado sin la intervención del gobierno. ¿Listo? Eso es como ese eslogan de la fisiocracia, ¿sí? Que todo se arregla por sí solo. El gobierno o el Estado como tal no tiene por qué intervenir en la economía. Eso era lo que pregonaba la fisiocracia. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que hacía la escuela clásica. ¿Listo? Dentro de la escuela clásica tenemos como sus principales representantes a Adam Smith, el principal, y se considera como uno de los padres de la economía. Tenemos también a Jean-Baptiste Say y a David Ricardo. ¿Ok? Esta corriente surgió a finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. ¿Ok? Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de todos los escritos que hizo Adam Smith. Continúa con la obra de los economistas británicos como Thomas Robert Malthus y David Ricardo. ¿Ok? Y culmina con la síntesis de John Stuart Mill, que es un discípulo de David Ricardo. ¿Ok? Aunque, perdón, aunque fueron frecuentes las divergencias entre los economistas desde la publicación de la obra de Adam Smith denominada La riqueza de las naciones en 1776 hasta la de principios de economía política en 1848 de John Stuart Mill, los economistas pertenecientes a esta escuela clásica coincidían en los conceptos principales. ¿Sí? Todos ellos defendían lo que era la propiedad privada, defendían los mercados y creían, como lo decía John Stuart Mill, que solo a través del principio de la competencia tiene la economía política una pretensión de ser una ciencia. ¿Ok? Los principales conceptos de la escuela mercantilista se basan en mucha medida en temas como el egoísmo psicológico. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso del egoísmo psicológico? Los clásicos asumen que la motivación básica y natural de los individuos es el interés propio. ¿Sí? Los productores producen no porque deseen hacer el bien, sino porque les conviene. ¿Sí? Ellos saben que de ahí pueden obtener un beneficio, y un beneficio que les va a redundar en satisfacciones, o sea, van a satisfacer completamente sus necesidades. Entonces a esto se le conoce como el egoísmo psicológico. Los clásicos, los precursores o los que defendían todo lo que era la economía clásica, compartían la desconfianza de Adam Smith hacia los gobiernos y su fe ciega en el poder del egoísmo y su famosa mano invisible, que hacía posible que el bienestar social se alcanzara pues mediante la búsqueda individual del interés personal. Bueno, básicamente la mano invisible lo que hacía, lo que pretendía transmitir Adam Smith con esa mano invisible es que la economía, así como lo decían los fisiócratas, que la economía no necesitaba de la intervención del Estado para entrar a corregir esos problemas o esas fallas económicas que se estaban presentando. La economía por sí sola tenía cómo salir adelante, sin necesidad de la intervención del Estado. ¿Ok? A eso, palabras más, palabras menos, era lo que hacía referencia a Adam Smith frente al tema de la mano invisible. Los clásicos tomaron de David Ricardo el concepto de rendimientos decrecientes,
que lo que hace es que afirma que a medida que se aumenta la fuerza de trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, pues obviamente disminuyen los rendimientos o, como decía David Ricardo, superada cierta etapa no muy avanzada, el progreso de la agricultura disminuye de una forma paulatina. ¿Ok? La economía clásica pues se destacó por rechazar al libre mercado, ¿sí? Y también por todo lo que eran los grupos o clases de individuos, ¿sí? A nivel de, es decir, el foco de atención en la escuela clásica son los grupos o las clases de individuos. Los intereses en la generación e incremento de la riqueza general o de las naciones, lo que ahora se conoce como el crecimiento económico. De ahí que se conozca que la economía clásica es como, como esa escuela mentora de lo que hoy tenemos en día. ¿Listo? Todo lo que el tipo de economía con la cual nos manejamos hoy en día. ¿Ok? El alcance de la ciencia económica se amplió de manera considerable cuando Adam Smith subrayó el papel del consumo sobre el de la producción. Adam Smith confiaba en que era posible aumentar el nivel general de vida del conjunto de la comunidad. Lo veía así como un todo, que beneficiaba a toda la comunidad. También defendía que era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. Es decir, en la medida en que una persona iba prosperando, eso se iba a replicar en el resto de la comunidad y todos iban a prosperar. En el lado opuesto, Malthus, en su conocido e influyente ensayo sobre el principio de la población, que lo hizo en 1798, planteaba la nota pesimista de la escuela clásica. ¿Okay? Aunque, aunque John Stuart Mill aceptaba las teorías de sus predecesores clásicos, confiaba más en la posibilidad de educar a la clase obrera para que limitase su reproducción de lo que lo hacían David Ricardo y Malthus. ¿Okay? Por otra parte, John Stuart Mill era un reformista que básicamente él quería grabar con fuerza las herencias e incluso permitir que el gobierno asumiera un mayor protagonismo a la hora de proteger a los niños y a los trabajadores. Esto ya pues era un avance a nivel económico, ¿no? Ya el hecho de proteger a los niños pues ya le daba un realce a este tipo de teoría, a toda esta corriente. Eh, Fue también muy crítico con esas prácticas que desarrollaban las empresas y favorecía la gestión cooperativa de las fábricas por parte de los trabajadores. Mill representó un puente entre lo que era la economía clásica y el estado de bienestar. ¿Okay? Acerca de los mercados, los economistas clásicos, o sea, de la corriente clásica, aceptaban la ley de Say, que pues formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say. ¿Listo? Esta ley, la ley de Say, sostiene que el riesgo de un desempleo masivo en una economía competitiva es despreciable. ¿Por qué? Porque la oferta crea su propia demanda, limitada por la cantidad de mano de obra y los recursos naturales disponibles para producir. También asegura que cada aumento de la producción aumenta los salarios y los demás ingresos que se necesitan para poder comprar esa cantidad adicional producida. Eh, Frente a todo el tema del egoísmo psicológico, los clásicos asumen que la motivación básica y natural de los individuos es su propio interés. Eso es lo que los mueve, lo que los motiva. ¿Ok? Los productores producen no por desear hacer el bien, sino porque detrás de ello saben que eso les conviene. ¿Listo? Eso frente al tema de la escuela clásica. Ahora vamos a ver todo lo que es el marxismo. Sus principales eh, precursores o sus principales representantes son Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Okay? Estos dos fueron los padres del marxismo. ¿Okay? Y esta corriente surgió en el siglo XIX. ¿Okay? Y su principal
eh, su principal concepto tenía que ver con aquello que ellos denominaron el socialismo científico. ¿Ok? ¿Y qué es eso de socialismo científico? Este socialismo planteó un enfoque historicista, perdón, historicista, donde la realidad es una lucha constante entre las clases sociales y que esto generaba cambios en la sociedad. ¿Ok? Karl Marx, el autor de las teorías económicas socialistas más relevantes, manifiesta en su obra El Capital, ¿no? Esto lo hizo entre 1867 y 1894, en donde desarrolló 3 volúmenes de esta obra, El Capital. Para la perspectiva clásica del capitalismo, el marxismo representó una seria recusación, aunque pues no dejaba de ser en algunos aspectos una variante de la temática clásica. Por ejemplo, Marx adoptó la teoría del valor trabajo de David Ricardo. Pues con algunas matizaciones, Ricardo explicó que los precios eran la consecuencia de la cantidad de trabajo que se necesitaba para producir un bien. ¿Listo? Ricardo formuló esta teoría del valor para facilitar el análisis de forma que se pudiera entender la diversidad de precios. Ahora, para Karl Marx, la teoría del valor de trabajo representaba la clave del modo de poder del capitalismo, la causa de todos los abusos y de toda la explotación generada por un sistema injusto. ¿Ok? Exiliado en Alemania, Karl Marx pasó muchos años en Londres. eh, o sea, primero quedó, cuando fue exiliado de Alemania, pues se fue a vivir a Londres y allá vivió, pues gracias a la ayuda de su amigo y colaborador Friedrich Engels y a los ingresos derivados de sus ocasionales contribuciones en la prensa. ¿Ok? Los estudios históricos y los análisis económicos de Marx convencieron a Engels de que los beneficios y los demás ingresos procedentes de una explotación sin escrúpulos de las propiedades y las rentas son el resultado del fraude y el poder que ejercen los fuertes sobre los débiles. Pues es una buena teoría, ¿no? Ahora, sobre esta crítica se alza la crítica económica que desemboca en la certificación histórica de la lucha de clases. La, entre comillas, acumulación primitiva en la historia económica de Inglaterra fue posible gracias a la delimitación y al cercamiento de las tierras. Durante los siglos, todo lo que fueron los siglos XVII y XVIII, los terratenientes, los dueños de las grandes extensiones de territorio, utilizaron su poder en el Parlamento para quitar a los agricultores los derechos que por tradición tenían sobre las tierras comunales. ¿Ok? Al privatizar estas tierras, empujaron a sus víctimas a las ciudades y a las fábricas, lo que hoy se conoce como el desalojo, ¿no? Muy similar a lo que estamos viviendo o lo que hemos visto que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Y no necesariamente por grupos armados, sino por políticos de mucha influencia. Sin tierra ni herramientas, los hombres, las mujeres y los niños tenían que trabajar para conseguir un salario, tienen que de alguna manera defenderse, y eso era obvio. Ya en la desplazados, pues en la ciudad tienen que buscar cómo sobrevivir, ¿ok? De esta manera, el principal conflicto, según Karl Marx, se producía entre la denominada clase capitalista que, deten- que detentaba lo que era la propiedad de los medios de producción, o sea, las fábricas y las máquinas, y la clase trabajadora o el proletariado que pues no tenía nada, salvo sus propias manos, ese era todo su capital de trabajo. ¿Ok? La explotación, eje de la doctrina de Karl Marx, se mide por la capacidad de los capitalistas para pagar solo salarios de subsistencia a sus empleados, obteniendo en su trabajo un beneficio que se conoce como plusvalía, que era la diferencia entre los salarios pagados y los precios de venta de los bienes en los mercados. ¿Ok? Aunque el manifiesto comunista en 1848, aunque en ese manifiesto comunista Marx y Engels pagaban un pequeño tributo a los logros materiales del capitalismo, estaban convencidos que estos logros eran transitorios y que las contradicciones inherentes al capitalismo y al proceso de lucha de clases terminaría por destruirlo. ¿Ok? Al igual que en el pasado había ocurrido con el extinto feudalismo medieval. A este respecto, los escritos de Karl Marx se alejan de lo que es la tradición de la economía clásica inglesa, siguiendo
la metafísica del filósofo alemán George Wilhelm y Friedrich Hegel, el cual consideraba que la historia de la humanidad y de la filosofía era una progresión dialéctica. Era una tesis, antítesis y síntesis. ¿Ok? Por ejemplo, una tesis puede ser un conjunto de acuerdos económicos, ¿sí? Como el feudalismo o el capitalismo, ¿sí? Que son un conjunto de acuerdos económicos. Su contrapuesto o su antítesis sería, por ejemplo, el socialismo, como un sistema contrario al capitalismo, ¿ok? La confrontación de la tesis y la antítesis pues daría paso a una evolución que sería la síntesis en este caso, el comunismo que permite combinar la tecnología capitalista con la propiedad pública de las fábricas y las granjas, ¿ok? A largo plazo, Karl Marx creía que el sistema capitalista desaparecería debido a su tendencia a acumular la riqueza en unas pocas manos. Y eso, Karl Marx creía que eso provocaría crecientes crisis debidas al exceso de oferta y a un progresivo aumento del desempleo. Para Marx, la contradicción entre lo que eran los adelantos tecnológicos y el consiguiente aumento de la eficacia productiva y la reducción del poder adquisitivo que impediría adquirir las cantidades adicionales de productos, esa sería la causa del hundimiento del capitalismo. Y pues tiene razón, o sea, tiene mucho sentido lo que pensaba Karl Marx, ¿sí? Ahora, según Marx, la crisis del capitalismo se reflejaría en un desplome de los beneficios, una mayor conflictividad entre trabajadores y empresarios e importantes depresiones económicas. ¿Ok? Todo eso en conjunto llevaría al hundimiento de lo que hoy conocemos como el capitalismo. Era el pensamiento de Marx. ¿No? El resultado de esta lucha de clases culminaría en la revolución y en el avance hacia, en primer lugar, el socialismo para al fin avanzar hacia la implantación gradual del comunismo. ¿Ok? En una primera etapa todavía sería necesario tener un Estado que eliminara la resistencia de los capitalistas. Cada trabajador sería remunerado en función de su aportación a la sociedad. ¿Ok? Cuando se implementara el comunismo, el Estado, cuyo objetivo principal consiste en oprimir a las clases sociales, desaparecería y cada individuo percibiría en ese porvenir utópico en razón de sus necesidades. ¿Ok? Pues sonaba como justo, ¿no? Pero pues hemos visto que ese tipo de ideales pues no surgieron, no tuvieron mucho auge y pues en gran mayoría se ve esto porque pues son más los que es decir, ejercen más poder los que tienen más dinero y tierras que el resto de la población a nivel mundial, ¿ok? Bueno, siguiendo con el tema de nuestras corrientes, vamos a ver ahora lo que era el neoclasismo, ¿ok? Bueno, neoclasicismo. Ok, frente a esta escuela tenemos que los principales representantes de ellos, de esa corriente, fueron Thorstein Veblen, Karl Menger, Leon Walters y Alfred Marshall. Fueron los principales exponentes de toda esta corriente neoclasista. ¿Ok? Y esta corriente surgió básicamente de 1870 a 1930, 60 añitos. O sea, llegó hasta la depresión de 1930. Los principales conceptos de la escuela neoclasista básicamente se basa en lo que es el marginalismo. Es una escuela de pensamiento económica surgida a mediados del siglo XIX, en parte como reacción a la escuela clásica, es decir, como hacerle contrapeso a esa escuela clásica. ¿Ok? Los marginalistas introdujeron un lenguaje formalizado que llevó a la asimilación de la matemática en la economía, le dieron ese tinte de, de cientificidad a la economía. ¿Ok? De ahí que haya empezado a convertirse ya la economía en ciencia más que en una simple corriente. ¿Ok? Un equilibrio económico es un estado del mundo en el que las fuerzas económicas se encuentran equilibradas y en ausencia de influencias externas los valores,
o sea, de equilibrio, de las variables económicas no van a cambiar. ¿Ok? La economía, bueno, frente a este tema de los neoclásicos, tenemos que la economía clásica pues partía del principio de escasez, como lo muestra la ley de rendimientos decrecientes y la doctrina malthusiana sobre la población. ¿Ok? A partir de la década de 1870, que es cuando surge toda la corriente neoclásica, los economistas neoclásicos como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, Leon Walras en Suiza y Karl Menger en Austria imprimieron un giro a la economía, abandonaron todo lo que eran las limitaciones de la oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. ¿Ok? Al fijarse en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última unidad o unidad marginal consumida, los neoclásicos trataban de explicar la formación de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, como en las teorías de Ricardo y Marx, sino en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. ¿Ok? El economista británico Alfred Marshall, uno de los precursores de esta corriente, en su obra maestra Principios de Economía en 1890, él explicaba la demanda a partir del principio de utilidad marginal y la oferta a partir del costo marginal. Y el costo marginal quiere decir el costo de producir esa última unidad. ¿Ok? En los mercados competitivos, las preferencias de los consumidores hacia los bienes más baratos y la de los productores hacia los más caros pues, se ajustarían para alcanzar un nivel de equilibrio. Ese precio de equilibrio sería aquel que hiciera coincidir la cantidad que los compradores quieren comprar con la que los productores desean vender. ¿Ok? Este equilibrio también se alcanzaría en los mercados de dinero y de trabajo. En los mercados financieros, los tipos de interés equilibrarían la cantidad de dinero que desean prestar a los ahorradores y la cantidad de dinero que desean pedir prestado a los inversores se mantendría controlado. ¿Ok? No habría esa sobreoferta de, como vemos hoy en día, que los bancos llaman y mire, le ofrezco este préstamo a tal tasa, si no entonces le compro la cartera, etcétera, etcétera. Eso estaba controlado. ¿Ok? Por su parte, pues los prestatarios, o sea, las personas que piden prestado, quieren utilizar los préstamos que reciben para un solo objetivo, para invertir en actividades que les permitan obtener beneficios superiores a los tipos de interés que tienen que pagar por los préstamos. Y es una idea lógica, o sea, ¿quién va a querer comprar pan para vender pan? Nadie, o sea, si yo voy y pido un préstamo y sé que tengo que pagar una cuota de tanto y esa cuota me agrega, me incluye unos intereses, hombre, tengo que poner a producir eso, tengo que invertir ese dinero en algo que me produzca más rendimientos para poder no solamente suplir esa obligación, sino que me quede algún remanente para poder vivir, ¿ok? Por su parte, los ahorradores cobran un precio a cambio de ceder su dinero, ceder entre comillas porque es irlo a depositar, ceder ese dinero y posponer la percepción de la utilidad que obtendrá al gastarlo, ¿ok? En el mercado de trabajo se alcanza asimismo un equilibrio. En los mercados de trabajo competitivos, los salarios pagados representan, por lo menos, el valor que el empresario otorga a la producción obtenida durante las horas de trabajo, durante las horas trabajadas. ¿Listo? Que tienen que ser igual a la compensación que desea recibir el trabajador, pues, a cambio del cansancio y el tedio laboral, ¿no? De estar, pues, qué sé yo, 8, 10, 12 horas sumido en el trabajo. Entonces es apenas normal, es justo. La doctrina neoclásica es, de forma implícita, conservadora. ¿Ok? Los defensores de esta doctrina prefieren que operen los mercados competitivos a que haya una intervención pública. Al menos hasta la Gran Depresión de la década de 1930, se defendía que la mejor política era la que reflejaba el pensamiento de Adam Smith. Bajos impuestos, ahorro en el gasto público y presupuestos equilibrados. A los neoclásicos no les preocupaba la causa de la riqueza. Eh, Explican ellos que
la desigual distribución de esta y de los ingresos se debe en gran medida a los distintos grados de inteligencia, de talento, de energía y ambición de las personas. Y eso es totalmente cierto, ¿no? En la medida en que la persona sea más inquieta intelectualmente, que se esfuerce por conseguir más sus cosas, pues el beneficio tendría que ser ese, tener una mayor riqueza. Por lo tanto, el éxito de cada individuo depende de sus características individuales y no de que se beneficien de ventajas excepcionales en el sentido en que hablaba Karl Marx en la escuela marxista. ¿Okay? En las sociedades capitalistas, la economía neoclásica es la doctrina predominante a la hora de explicar la formación de los precios y el origen de los ingresos. De hecho, la mayor parte de la microeconomía que se estudia hoy en las instituciones universitarias se la debemos principalmente a ellos, a los neoclásicos. ¿Okay? Ya pues habiendo cubierto esta corriente, vamos a entrar a lo que es la economía keynesiana, ¿okay? Conocida como el keynesianismo. ¿Okay? De esta escuela, pues su principal exponente es John Maynard Keynes. Él fue el precursor de esta corriente. Surgió en 1936, ¿sí? Y sus principales teorías, o lo que más pregona esta corriente, es que, bueno, entre sus principios habla acerca de lo que es la demanda agregada. Y esa demanda agregada lo que hace es que representa la, la suma del gasto en bienes y servicios que los consumidores, que las empresas y que el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios, y depende tanto de la política monetaria y de la política fiscal, así como de otros factores. Frente al tema de la política fiscal, ellos hablan que es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y todos sus componentes, el gasto público y los impuestos, como unas variables de control para asegurar y para mantener la estabilidad económica. ¿Okay? Dentro de, dentro de esta corriente, John Maynard Keynes fue alumno de Alfred Marshall y fue un defensor de la economía neoclásica hasta la década de 1930. La Gran Depresión sorprendió a economistas y políticos por igual. Las principales propuestas de esta corriente es que se centró en todo lo que es el análisis de las causas y las consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. ¿Okay? También se encargaba de, o promulgaba, que había que dotar a unas instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Totalmente contrario a lo que promulgaba Adam Smith, en donde decía que no se necesitaba de la intervención de un Estado. Aquí inclusive se dice que si no puede el mismo Estado, pues se tendrá que acudir a un ente internacional que sea capaz de ponerle un alto a ese problema económico que se está presentando. También pregonaban que no es la producción la que determina la demanda, sino la demanda la que determina la producción. ¿Okay? Los economistas siguieron defendiendo, a pesar de la experiencia contraria, que el tiempo y la naturaleza restaurarían el crecimiento económico si los gobiernos se abstenían de intervenir en el proceso económico. Por desgracia, los antiguos remedios no funcionaron, ¿no? En Estados Unidos, la victoria en las elecciones presidenciales de Franklin Delano Roosevelt en 1932 sobre Herbert Hoover, pues, lo que hizo fue que marcó lo que era el final político de las doctrinas de, de esa vieja corriente económica que había. Entonces, trató de ponerle un freno a todo lo que era la corriente clásica que se estaba promulgando en esa época. Se necesitaban entonces nuevas políticas y nuevas explicaciones, que fue lo que en ese momento proporcionó John Maynard Keynes. ¿Okay? En su ya citada teoría general de 1936 apareció un axioma central que puede resumirse en dos grandes afirmaciones. La primera es que las teorías existentes sobre el desempleo no tenían ningún sentido. Ni un nivel de precios elevado ni unos salarios altos podían explicar la persistente depresión económica y el desempleo generalizado. O sea, no tenía nada que ver eso. ¿Sí?
Eran otros los factores que estaban derivando en esa gran depresión económica. Y en segunda instancia, por el contrario, se proponía una explicación alternativa a estos fenómenos que giraba en torno a lo que se denominaba la demanda agregada, es decir, el gasto total de los consumidores, los inversores y las instituciones públicas. ¿Ok? Cuando la demanda agregada es insuficiente, decía John Maynard Keynes, las ventas obviamente disminuían y se pierden puestos de trabajo. Cuando la demanda agregada es alta y crece, pues la economía prospera y prospera en todos los aspectos. ¿Ok? A partir de estas dos afirmaciones genéricas surgió toda una poderosa teoría que permitía explicar el comportamiento económico. ¿Ok? Esta interpretación constituye lo que es la base de la macroeconomía contemporánea. ¿Ok? Y se dice que es la base porque la cantidad de bienes que puede adquirir un consumidor pues está limitada por los ingresos que éste percibe. Los consumidores no pueden ser responsables de los altibajos del ciclo económico. De ahí que las fuerzas motoras de la economía son los inversores, ¿ok? Los, son los inversores y los gobiernos. Durante una recesión y también durante una depresión económica hay que fomentar la inversión privada o en su defecto aumentar el gasto público. Si lo que se produce es una ligera contracción, hay que facilitar la concesión de créditos y reducir los tipos de interés para, pues, de esta manera tratar de estimular todo lo que es la inversión privada y restablecer la demanda agregada, aumentándola de forma que se pueda alcanzar el pleno empleo. ¿Ok? Si la contracción de la economía es grande, ahí ya habrá que incurrir en déficit presupuestarios, invirtiendo en obras públicas o concediendo subvenciones a fondo perdido a los más perjudicados. ¿Ok? Es decir, tratar de mirar cómo el gobierno mismo trata de generar empleo, trata de activar de nuevo la economía, porque pues este tipo de corrientes económicas pues promulgan eso, el que el Estado debe intervenir cuando hay algún tipo de problema económico. ¿Ok? Ya habiendo visto lo que es el keynesianismo, pues vamos a entrar a ver lo que es el monetarismo. ¿Ok? Del monetarismo tenemos que sus principales exponentes son